Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Power Apps, aplicaciones de lienzo. En el vídeo de hoy vamos a hablar de los parámetros en las aplicaciones de tipo Canva, ¿vale? Bueno, los parámetros, como en toda página web, es información que se pasa a través de la URL del navegador. Esto tiene mucha utilidad, se puede utilizar para muchas cosas y abre un mundo a distintas personalizaciones, distintas lógicas de negocio que nosotros podemos utilizar y realizar en Power Apps. Desde, por ejemplo, tener una aplicación que mediante parámetros reciba una página, una pantalla a la que deba redirigir al abrir la aplicación y que se abra automáticamente, hasta una gestión de permisos, por así decirlo, mediante la URL y una validación en la propia aplicación. O sea, abre muchísimas cosas. Esto es algo que, en mi opinión, es algo que está un poquito oculto, no es algo que esté tan a la vista, no es algo que sepa todo el mundo. Y a mí me parece personalmente muy útil. Como prácticamente digo eso en todos los vídeos porque yo lo que me gusta subir a mi canal son cosas que no se ven tanto, que no se habla tanto de ellas, ¿no? Precisamente para eso, para darles visibilidad. Entonces, en este caso, como todas las páginas web tienen parámetros, Power Apps no se queda fuera de eso, también tiene parámetros. ¿Y cómo se utilizan esos parámetros? Bueno, pues una de las funciones que vamos a usar para ello es la de param, ¿vale? La función launch, estas dos funciones son bastante parecidas. La función de launch lo que hace es que abre una página web en una pestaña del navegador, ya sea una nueva o en la propia pestaña, enviando parámetros y demás. Y la función param rescata esos parámetros en nuestra aplicación. O sea, la función param llama a la URL, pregunta por un parámetro en concreto y si está lo guarda. Y si no, pues no lo guarda. Porque no existe, lógicamente. Entonces, bueno, un pequeño repaso. Como siempre me gusta empezar mis vídeos con la documentación oficial de Microsoft, ¿vale? Vamos a ver la función launch, aunque no la vamos a usar en este vídeo, ya aviso. Pero es útil para muchas cosas. La función de launch básicamente lo que hace es que tú le das clic a un botón y se abre en una nueva pestaña una página web, por ejemplo. Una página web o un enlace a un archivo de SharePoint o una Power App, por ejemplo, porque una Power App no deja de ser una página web, digamos, tiene una URL a la que se puede invocar, por así decirlo, y tiene distintos parámetros. El primero sería la dirección, que va en tipo string, ¿vale? Por ejemplo, aquí, esto te abriría, al pulsar un botón, te abrirá ping.com, ¿vale? Luego, el segundo parámetro que tiene es el de los parámetros, ¿vale? Esto es un poco redundante, pero claro, cuando estamos trabajando con parámetros, pues la función de launch tiene parámetros. Y el segundo parámetro es los parámetros que va a tener esta dirección web, ¿vale? Entonces, bueno. También os digo, esta es una forma de hacerlo, a mí no me gusta. Se puede directamente incrustar los parámetros en la URL, que es como personalmente lo hago yo. Y luego el destino, aquí es donde tú puedes elegir si quieres que esa nueva pestaña se abra en una nueva tab o que sustituya a la actual. Y esto, pues, como digo, el primero, la URL, que lanza un string y ya está. El segundo, tema de parámetros, que lo podemos mandar así, nombre de parámetro, valor parámetro, que puede ser pues de tipo string o tipo número, pero vamos, luego la aplicación siempre lo va a interpretar todo como tipo string, porque una URL es un string. O también se puede mandar modo objeto, ¿vale? A mí personalmente la forma que me gusta es de este estilo, ¿vale? Que simplemente incrustamos la variable en el string como tal. A mí la que más me gusta. Y esto sería todo de parte de launch, ¿vale? Luego tenemos param. Que param lo que hace es que rescata los parámetros que nosotros tenemos en una URL y los guarda en una variable. Su sintaxis es bastante más simple que lo que pone aquí, ¿vale? Bueno, aquí vemos un resumen de todo. Realmente, param lo único que tiene es el nombre del parámetro y ya está. No tiene más. Hay una serie de parámetros reservados, que esto aquí pues nos podría sonar, por ejemplo, a mí me suena mucho de aquí el tenant ID, que a veces sale, el source time, source, esto a veces sale. Y bueno, para ver esto, con un ejemplo bastante claro, en mi aplicación de multilingüaje, que la usamos para un vídeo anterior, voy a hacer una nueva funcionalidad. Aquí, como veis, tenemos la URL y aquí tenemos la URL base, ok, que sería todo esto, hasta aquí. Esta es la URL base y esto es lo que delimita, lo que indica que empiezan los parámetros. Lo voy a copiar, ¿vale? Todo para que se vea y lo voy a meter en un bloc de notas para que veáis. Aquí sería la URL base y aquí es donde se le indica al navegador que empiezan los parámetros, con esta interrogación, ¿vale? Empiezan los parámetros y el primero es tenant ID y su valor, separado por el igual, es este de aquí, ¿vale? Que este es mi tenant. Si quiero meter un segundo parámetro, pues en vez de, como esto lo que delimita es que empiezan los parámetros aquí, para incluir más parámetros sería con un ampersand. Entonces le dices, vale, pues este otro parámetro, tenemos primero el tenant ID y su valor, y luego tenemos source time y su valor de aquí.
¿Qué es lo que queremos hacer nosotros? Nosotros queremos añadir aquí lo que sea y decir, este es tu valor. Y queremos rescatar este valor de aquí en nuestra Power App. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues bueno, en primer lugar nos vamos a copiar, aunque ya lo tenemos aquí, vamos a copiar toda la URL completa de nuestra Power App. Y nos vamos a ir aquí. Y os voy a explicar cuál es la lógica detrás de esto. Tenemos una aplicación de tareas, ¿vale? Esta es la pantalla principal. Esto es lo que se abre por defecto cuando tú inicias la aplicación. Pero nosotros estamos usando esta aplicación y queremos pasarle a un compañero de trabajo la información de la tarea 4. Entonces, si yo cojo y estando aquí en el modo play, que de hecho lo voy a abrir un segundo para que lo veamos, si yo quiero estar aquí y voy aquí y digo, vale, quiero pasarte tal cual esto para que tú abras la aplicación y se te abra esto en pantalla. Pues te copio la URL y te la pego. ¿Y qué pasa cuando hacemos esto? Pues que nos abre la pantalla principal, porque no tiene ninguna lógica detrás, no tiene ningún redireccionamiento. Eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Cómo se hace eso? Pues aquí. Nosotros tenemos aquí en esta galería, que esto es importante, que esto es ya por lógica mía de la aplicación. Cuando nosotros hacemos un onSelect, guardamos el ID del registro que hemos seleccionado en una variable llamada SelectedTaskID, que en este caso el número es 4. Esta variable nos interesa tenerla. Entonces, cuando nosotros hacemos aquí clic, ahora mismo Selected Task va a ser 1. ¿Y por qué nos interesa eso? Porque aquí tenemos un formulario que apunta a nuestra lista de tareas y que le decimos que el elemento que queremos mostrar aquí corresponde al que hayamos seleccionado. Es decir, búscame en tareas algo cuyo ID sea igual al ID que tengo yo acumulado, almacenado, mejor dicho, porque es el que he seleccionado en la galería. Entonces, ahora aquí en Share This Task, lo que vamos a hacer es un with, cuando hacemos el onSelect. Tema de with siempre lo digo, pero os recomiendo un vídeo que tengo en el que hablo del with, una fórmula muy útil. Y aquí vamos a crear esta temporal que se va a llamar URL. Y aquí ¿cuál va a ser? Vamos a copiar tal cual toda la URL entera y se nos quedaría así. Esta es nuestra URL base de nuestra aplicación, con parámetros ya de Power Apps que ya nos han dado. Entonces ahora yo quiero guardar en parámetro el selected ID que tengo en esta variable, lo que me está haciendo que se me muestre aquí este dato. ¿Cómo hago eso? Pues aquí yo me puedo inventar el nombre del parámetro que yo quiera, lo voy a llamar task ID y le voy a poner igual y le voy a decir que sea esto. Y aquí, esto es para concatenar, esto nos va a funcionar, literalmente os va a guardar este valor. ¿Qué hay que hacer para que esto funcione? Le ponéis un $. Aquí. Entonces ahora task ID va a ser igual a 1, ¿vale? Ya tenemos aquí en esta URL almacenado el string de toda nuestra URL normal y nuestro parámetro custom con nuestro valor en variable. ¿Qué hacemos ahora con esto? Cuando yo estaba enseñándoos al principio de la documentación con el launch y el param, he dicho que el launch no lo íbamos a utilizar en este vídeo porque no tiene mucho sentido a nivel de UX. Yo lo que quiero con este botón es simplemente copiar esta URL de aquí y tenerla en el portapapeles para poder enviársela a alguien. No quiero yo abrir otra pestaña porque realmente ya la tengo abierta. Entonces, lo que yo quiero hacer es, en este caso, un copy. Copy de URL, sin más. Y ya lo tenemos. Con esto ya se nos pasa esta información con este ID aquí metido al portapapeles, con esta función de copy. Copy lo que te pide es un string. Tiene un único parámetro que es el string que quieres copiar al portapapeles. Y aquí ya por UX, que esto es cosa mía, pues simplemente avisamos, ¿no? Notification type success, tal, para que sepamos. Y ahora aquí vamos a ver qué pasa. Tarea 1, ¿vale? Aquí nos avisa que ya hemos copiado, abrimos esto y ya vemos que aquí tenemos nuestro parámetro en la propia URL. ¿Qué pasa ahora? Bueno, que si nosotros pegamos esto y le damos al enter, realmente no nos va a hacer nada. No nos va a redireccionar a ningún sitio. De hecho, vamos a hacer la prueba para ver cómo, aunque yo aquí le estoy pasando el task ID igual a 1, esto, pues claro, yo no le he explicado qué es lo que tiene que hacer con esta información. La tiene, pero no sabe lo que tiene que hacer con ella. ¿A dónde vamos a ir ahora? Pues a la parte que nos queda, que es, en primer lugar, aquí en App tenemos dos cositas. OnStart, que este lo hemos usado ya en algún vídeo. Esto es lo primero que se ejecuta cuando abrimos una aplicación, que se ejecuta siempre. Y luego tenemos Start Screen. OnStart es para temas de establecer variables, hacer descargas, ese tipo de cosas. Y Start Screen es única y exclusivamente para redirigir e indicar a la aplicación cuál es la primera pantalla. Por defecto, si no se pone nada, la primera pantalla va a ser la primera que salga aquí en la lista. En este caso, Screen 1 va a ser mi pantalla principal. Pero yo lo que quiero es que ahora, si este parámetro existe, que me redirija a la pantalla de Task, porque es lo que me interesa.
Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues con la función param. Aquí vamos a hacer una comprobación que diga if is blank, es decir, si existe param, y aquí le ponemos el nombre, task ID, si es distinto de blank esta información, entonces yo quiero que me lleves a la pantalla de Screen Task Detail. Screen Task Detail. Y si no, quiero que me lleves a Screen 1. ¿Qué va a hacer esto? ¿Cómo funciona esto traducido al cristiano? Vale. Lo primero, en primer lugar, revisa. ¿El parámetro Task ID tiene algo? Sí. Pues entonces te llevo a Screen Detail. ¿El parámetro Task ID tiene algo? No. Pues entonces te llevo a Screen 1. Entonces de esta forma tenemos como una lógica que si nosotros le pasamos un parámetro te va a redirigir y si no le pasamos ningún parámetro no te va a redirigir. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí obviamente esto se puede hacer lo complejo que queráis, porque si imaginaos que nosotros tenemos una lista de task y tenemos una lista de otra cosa y queremos redirigir a una u otra, pues habrá que hacer distintas validaciones en función de lo que estemos recibiendo en la URL. Eso ya a la imaginación también de cada uno, pero en este caso simple, de que el único parámetro que vamos a recibir referente a esto es el de task ID, con esto valdría. Simplemente revisamos que el parámetro tenga información y si la tiene, mandas a la pantalla que te interesa y si no a la pantalla principal. Vale. Ahora, con esto ya tendríamos la redirección. ¿Cuál es el problema? Que en ese punto, cuando nosotros entremos aquí, si nosotros entramos mediante esa redirección a la aplicación, aquí no se nos va a mostrar nada, porque Selected Task nunca se ha establecido. Selected Task se establece cuando nosotros hacemos clic aquí. Pero ¿qué pasa? Que ahí el usuario no va a hacer clic en nada, va a entrar directamente a la aplicación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que ir al onStart, que es lo que se ejecuta al principio, y hacer algo parecido. En este caso ya lo tenía hecho. Aquí, Selected Task ID va a ser el valor de la variable, guardamos esa variable con el parámetro Task ID. ¿Por qué le hacemos este value? Porque Selected Task ID es una variable tipo entero, que lo que busca es enteros, y este param Task ID te va a devolver un 1 en string, porque es una string de la URL. Entonces realmente lo que hay que hacer es formatearlo, pasarlo a darle el formato de entero y ya se guarda en esta variable. Entonces si nosotros ahora publicamos esta versión, vamos a ver cómo funcionaría esto. Con la magia del cine vais a verlo en 0, porque está esto actualizando. Lo tenemos actualizado. Entonces ahora si yo por ejemplo me voy a la tarea número 4, yo puedo coger aquí y copiar esto al portapapeles, pasárselo a un colega mío y decirle, oye, mira esto, un compañero de trabajo. Se lo paso. Aquí como vemos está el parámetro de task ID igual a 4. Entra y va a ver en primer plano esto. Y luego puede volver aquí, puede seleccionar otra tarea, puede copiar otra tarea si quiere, puede pasárselo a otra persona, en este caso se abrirá la tarea 2 y así con tantas tareas que haya, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un poco la idea detrás de todos estos parámetros y funciones muy interesantes. Y bueno, el resto ya os lo dejo a vosotros y a vuestra imaginación y a lo que podáis utilizar, para lo que podáis utilizar esta funcionalidad. Así que nada, espero que os haya servido y que os venga bien, que tengáis felices fiestas y nada, nos vemos en otro vídeo. Chao.